Hola, ahora vamos a revisar un ejemplo muy simple de movimiento uniformemente acelerado donde está involucrada la aceleración de gravedad. Y lo vamos a aplicar al caso de un bloque que se desliza a lo largo de un plano inclinado. Las técnicas, digamos, las ecuaciones que se van a resolver son muy simples, pero lo importante son los conceptos que se van a revisar y que van a servir para resolver problemas más complejos más adelante. Entonces vamos a revisar el enunciado del problema. Tenemos entonces que un bloque que se desliza hacia abajo de un plano inclinado 30 grados con respecto a la horizontal. Vamos a suponer que no hay roce, por lo tanto el bloque se desliza libremente y parte del reposo. Si el bloque se desliza 10 metros antes de alcanzar el suelo, ¿cuál es su rapidez al llegar a ese punto? Bueno, es muy simple la pregunta en cuanto a calcular la rapidez, pero lo primero que tenemos que analizar es cuál es la aceleración que lleva el bloque. Obviamente no es g, sino que es una fracción de g. Por lo tanto, ahora voy a esquematizar lo que está pasando realmente. Y aquí he dibujado entonces el plano inclinado. Entonces el bloque parte desde esta posición y se desliza hacia abajo. ¿Cuál es su aceleración? Ese es el problema que tenemos que tratar ahora. Notar que he dibujado ejes coordenados un poco raros porque están inclinados respecto a la horizontal. El eje X, entre comillas, está a lo largo del plano y el eje Y, que usualmente está vertical, también está inclinado. Ahora, todo parece indicar que este es un problema de movimiento bidimensional porque obviamente el bloque se mueve en dos direcciones. Pero en realidad el bloque solamente se mueve en una dirección, que sería la dirección de X. Para ilustrar eso, y para ver cuál es la aceleración que tiene el bloque realmente, voy a traer una copia del bloque y voy a superponerla en este caso, y voy a empezar a rotar o a inclinar ese bloque, y nosotros podremos intuitivamente saber que si el bloque este que está inclinado llega al suelo, va a llegar con mayor velocidad que lo hace el bloque que está en la posición inicial. Y si a medida que aumentamos el grado de inclinación y llegamos a la posición límite de que el ángulo de inclinación es 90 grados, entonces en este caso el bloque tendrá una aceleración de g y obviamente caerá en esta dirección. Ahora, el otro caso límite es cuando disminuimos el ángulo de inclinación, como en este caso. Cuando el ángulo es muy pequeño, entonces el bloque llegará al extremo con una velocidad muy pequeña. Y en el caso de que el ángulo de inclinación sea 0 grados, la velocidad con que llega al otro lado es 0. Mejor dicho, nunca va a llegar al otro lado porque no podrá deslizarse. Ok, entonces sigamos con el análisis. Tenemos que entonces calcular cuánto vale la aceleración con que se desliza el cuerpo hacia abajo. Como ya dijimos, debería ser una fracción de g. Para ilustrar eso, lo primero que voy a hacer es deslizar un poco el bloque y ponerlo en una posición intermedia. Y voy a dibujar enseguida tres vectores, como pueden ver ustedes ahí. Tenemos un vector que es amarillo, que es paralelo a la dirección de desplazamiento del bloque. El otro vector es perpendicular al plano de inclinación. Ahora, por medio de la ley del paralelogramo se ve claramente que los dos vectores amarillos sumados me tienen que dar
el vector aceleración de gravedad. Eso es por la regla del paralelogramo. También el ángulo de inclinación se repite en esta situación. Voy a completar el rectángulo acá, de tal manera que voy a formar un triángulo rectángulo con su ángulo de 90 grados respectivo. Este ángulo se va a repetir en esta posición. ¿Por qué? Porque el ángulo de arriba vale 60 grados, dado que el plano inclinado forma un triángulo rectángulo perfecto. Y mediante el argumento de ángulos correspondientes en paralelas, por ejemplo, en este caso tenemos dos líneas paralelas, que sería esa y esa, y si trazamos otra línea que corta a las dos líneas paralelas, entonces por geometría uno sabe que este ángulo va a ser igual a este ángulo y que este ángulo va a ser igual a este ángulo. De la misma forma, los ángulos opuestos vale alfa, beta, etc. Entonces, recordando ese argumento geométrico, nosotros nos podemos dar cuenta, por ejemplo, que en el caso del triángulo que hemos formado acá, este triángulo, este ángulo de 60 grados se repite acá. ¿Por qué? Porque este lado es paralelo al lado de ese triángulo. Y por lo tanto, este ángulo debe ser igual a este ángulo por medio del concepto de ángulos correspondientes entre paralelas. Teniendo eso en cuenta, para completar los 90 grados, entonces nosotros sabemos que este ángulo por fuerza tiene que ser 30 grados. Ahora, para encontrar entonces las componentes a lo largo del eje X, que vendría siendo esta componente, lo que voy a hacer es dibujar otro esquema donde tengo la misma situación. Este A sub X correspondería a esto y el A sub Y correspondería a esa componente. Lo que me interesa a mí entonces es encontrar cuánto vale A sub X, porque esa es la dirección de, digamos, está en la dirección de movimiento del bloque. En esta dirección no pasa nada porque la fuerza de gravedad o la componente que va en esta dirección se anula con la fuerza normal que ejerce el plano sobre el bloque. En ese sentido tenemos una posición de equilibrio en la dirección Y. Bueno, tomando el triángulo rectángulo que tenemos acá abajo, he repetido del triángulo, esta componente y esta componente, la suma de las dos componentes, o de estos dos vectores más bien dicho, de este vector más este vector me da G. Ahora, ¿cómo encuentro A sub X? En este caso, tomando en cuenta ese triángulo rectángulo, sabemos que el seno de 30 grados sería el cateto opuesto, que en este caso es A sub X, dividido por la hipotenusa, que es G. De la misma forma, el coseno de 30 grados es igual al cateto adyacente, dividido por la hipotenusa. Y como estamos interesados en la componente X, es este el valor que nos interesa por el momento. Ahora bien, el deslizamiento a lo largo de este plano, uno podría imaginárselo también unidimensional. Lo que podríamos hacer
como se muestra en este esquema de acá abajo, es imaginarse ahora rotar, digamos, el plano inclinado de tal manera que dejar la dirección donde se desliza el bloque paralela al eje X horizontal. Entonces el bloque parte con velocidad inicial 0 y llega con una cierta velocidad que tenemos que calcular. Esa es la incógnita del problema. Entonces, ¿cuál es la aceleración que vamos a usar? Es esta fracción. El seno de 30 grados vale 1/2. Por lo tanto, la aceleración con que se desliza el bloque es igual a g medio, es decir, 4 puntos y tanto. Bueno, ¿qué ecuaciones utilizo? La más sencilla que puedo encontrar, que vendría siendo esta ecuación, donde dx vendría siendo la velocidad con que llega al final del bloque a los 10 metros. V sub 0 vendría siendo la velocidad inicial, que ya sabemos que es 0. Por lo tanto, por eso en esta parte de abajo queda 0. Por la aceleración que es g seno 30 grados por x2 menos x1. x2 es la posición final, que vendría siendo 10 metros, y la posición inicial que es 0. Por lo tanto, me queda que b cuadrado es igual a 98 metros cuadrados segundos cuadrados. Eso es b cuadrado. Por lo tanto, para encontrar b, tengo que extraerle la raíz cuadrada a esa expresión. Entonces, la velocidad con que llega al final del recorrido, el bloque, es igual a 9.9 metros por segundo. Entonces eso concluye la resolución de este problema. ¿Cuál es lo importante acá? Es saber encontrar las componentes del vector g en este caso. Y las componentes están dadas por, de acuerdo a la expresión anterior, mediante el uso de las funciones trigonométricas. En este caso, la componente que nos interesaba era la componente x, que es la componente hacia dónde donde se desliza, digamos, el bloque. Entonces eso concluye la resolución de este problema. Muchas gracias.